libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta transmisión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para mí es un placer poderlos acompañar en esta jornada. Estamos en un segmento especial denominado Territorio y precisamente lleva por título esta actividad Vida Rural y nuestro territorio ancestral, una agenda pendiente en el Caribe colombiano. Esta jornada, que también es organizada por la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FILSMAR, que desde ya se prepara para su versión 2021 del próximo 6 al 9 de octubre. Desde ya estamos interactuando con cada uno de ustedes a través de las diferentes plataformas digitales. Para mí es un placer poderlos acompañar, lo has mencionado anteriormente, y estaré muy atento a cada uno de sus comentarios. Vamos a dar inicio rápidamente a esta jornada y tenemos en este momento la posibilidad de conectarnos con el coordinador de publicaciones y fomento editorial, Editorial Unimagdalena, el doctor Jorge Mario Ortega. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Felipe, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes y todas las personas que se encuentran conectadas. Sí, lo has dicho muy bien, estamos en un momento muy importante participando a través de la red de ferias en la Filbo, que este año ha sido virtual y que se conecta con todas las redes, con todas las ferias a nivel nacional. En este caso, la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, Christmas 2021. Y en el eje temático territorio hemos preparado una actividad muy bonita y que espero que todos ustedes puedan disfrutar. Una actividad que enlaza el territorio, que por una parte conecta nuestra cultura ancestral, pero también hace presencia y reconoce nuestra vida rural y nuestro territorio campesino. Entonces, quiero enviarles un saludo muy especial desde la editorial de la Universidad del Magdalena, a todas las personas que se encuentran conectadas hoy tarde de domingo, muy bonita, y que espero que puedan disfrutar de este bonito momento, de este encuentro, de este diálogo intercultural de saberes. Repetimos nuevamente, espacio denominado Vida Rural y nuestro territorio ancestral, una agenda pendiente en el Caribe colombiano. La vida rural y ancestral de nuestro territorio caribe merecen un reconocimiento particular por el legado cultural, social e histórico que representan para nuestros pueblos. En este sentido, en el marco de FILBO, capítulo regiones, la FILSMAR propone la presentación de 2 obras de alto valor regional que pretenden trascender y visibilizarse desde el escenario local y territorial hacia el contexto nacional e internacional. Por esa razón nos acompañan en esta jornada para lograr la presentación de 2 libros en esta actividad. Tendremos la posibilidad de conversar con los autores y con algunos comentaristas que nos acompañan en esta ocasión. Iniciamos esto rápidamente porque sabemos que ustedes están muy atentos a esos detalles. La primera obra lleva por título La consulta espiritual y física del pueblo Cágaba, Editorial Unimagdalena, diciembre 2020. Su autora, Angie Prado Mejía, egresada de la Universidad del Magdalena, magíster en Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Actualmente cursa un doctorado en Antropología en la Universidad del Cauca.
Antes de darle paso a la comentarista en esta jornada, tiene una presentación especial a cargo del maestro Cristóbal Géneco. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Felipe, buenas tardes para todos y todas. Pues para mí es un gusto enorme estar aquí en la presentación del libro de Angie, un libro que discute una perspectiva distinta, la de los Cágara de la Sierra Nevada de Santa Marta, a la tan publicitada reparación de las víctimas del conflicto armado. El libro de Angie señala que la definición del conflicto armado, esa definición que hace el Estado, no es acorde a la realidad que han experimentado los Cágaba, ya que prefieren usar el término conflicto histórico, algo que Angie documenta prolijamente en su libro. Pero no solamente conflicto histórico, la noción de víctima tampoco hace sentido en la cosmovisión Cágaba, porque su significado de víctima realmente desborda lo que el marco jurídico del Estado ha establecido. Por eso Angie sugiere que los investigadores de estos escenarios de implementación de la reparación deben estar alertas, tener en cuenta que hay distintas ontologías en juego y también reconocer que el Estado acude a la escena de la reparación desde su premisa ontológica y no desde otras. Una premisa que separa la naturaleza de la sociedad y la cultura, pero desconoce otras concepciones de las categorías involucradas. La reparación entonces no debería ser un asunto intracultural como quiere el Estado, sino intercultural. De otra manera, la paz que se busca tendrá un solo color, un solo sentido, una sola vía. Por eso el desafío más grande que afronta este esfuerzo en este caso es que la reparación se pueda dar en el marco de un entendimiento de la ontología Kaga. Para hablar del libro, entonces, como decía Felipe, contamos con la presencia de Angie y con la presencia de Margarita Chávez, investigadora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Primero, Angie hablará cortamente de su libro y después Margarita dialogará con ella. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Bueno, antes que nada, agradecer a Cristóbal, a Margarita, a todas las personas que están presentes, a Jorge Elías también, por apoyarme en este proceso, a la Universidad del Magdalena, a la editorial. Y bueno, he preparado unas palabras que quiero leer que resumen un poco parte del proceso de escritura del texto La Consulta Espiritual. Si me permiten, les leo. Es algo corto, teniendo en cuenta que tenemos un tiempo reducido y hay que respetar el espacio de los demás compañeros y compañeras. Presentación de la consulta espiritual y física del pueblo Cágaba. ¿Cómo surgió la idea del libro? En el 2013 viví en Ítaca. En ese entonces había sido contratada por una fundación para la construcción del Plan Salvaguarda Guayú de Albania. Los planes salvaguarda son una política pública dirigida a atender, proteger y salvaguardar a la población étnica en riesgo de desaparecer física y culturalmente a causa del conflicto armado. La Corte Constitucional colombiana ha identificado 34 pueblos en riesgo de desaparecer, entre esos están los Kogi. Los planes son coordinados por el Ministerio del Interior, en especial desde la Oficina y Dirección de Asuntos Indígenas. De ahí, de mi experiencia con los Guayú de Albania, surgió mi interés por otros modos de relacionamiento, territorialidad, ancestral y otros mundos. Fue en esa misma época donde conocí el aspecto jurídico que sustentan dichos planes en Colombia. Es decir, tuve que documentarme sobre diversas sentencias, autos dirigidos a grupos étnicos, conflicto armado y políticas multiculturales. Un multiculturalismo en el que debo advertir que las diferencias son un muestrario democrático de colores al estilo Benetton, es decir, blanco, negro, amarillo, cobrizo, ocultando las desigualdades, o como bien lo reseña Rita Segato. Ese parece ser el etos multicultural, la lógica del Estado que le dice a la diferencia que se visibilice, es decir, digan quiénes son, identifíquense, clasifíquense, o sea, digan si son negros, indios o mujeres. Evidentemente, el caso colombiano no es ajeno a esta lógica. De hecho, los indígenas han aprendido a jugar en este campo de disputa. Así que si el Estado entró en los indígenas también entraron en el Estado. Y parte de ese juego, así como los marcos de significados interpretativos sobre el conflicto armado,
salvaguarda, cultura y reparación son las reflexiones que yo planteo en el texto, en el libro. Yo quería contarlo todo, quería contar la guerra, la violencia en la sierra y cómo han afectado diferencialmente a los indígenas y cómo estos venían haciendo una lectura de estos tópicos. Pero por supuesto, debía de limitar el asunto, definir si iba a ser una etnografía hacia arriba o una etnografía hacia abajo, es decir, si iba a ser una etnografía hacia el Estado. En todo caso, intenté hacer un ejercicio desde el borderland, es decir, cómo el Estado define el problema e implementa unos mecanismos de intervención social, la formulación desde arriba, pero también integrar las diferentes lecturas que hacen los beneficiarios de esta política pública. En esa medida, puedo afirmar que el texto es una reflexión que busca acercar la antropología a las políticas públicas a través de la etnografía. Para dar cuenta de esto, yo tomo el caso de los Kogi, pues me inquieta que los Kogi son imaginados como el indígena patrimonial, el indígena de verdad, el nativo ecológico, el indígena que encarna la figura de la alteridad radical, el indígena que conserva sus atuendos, ornamentación y tradiciones, como quien dice, no se ha contaminado, un indígena que se imagina pristino o puro. Pero lo que es interesante en todo este asunto es que los magistrados de la Corte Constitucional colombiana asumieron que esos indígenas eran los menos afectados por el conflicto. ¿Cómo asumieron eso? ¿Por qué estimaron eso y lo registraron en el auto? Eso es lo que yo intento contar, pero también desvirtualizar en el libro, entre esa y otras cosas. En cuanto al tono del libro y el público, mi intención era que el texto fuera claro, sencillo y certero. Una escritura para narrar y denunciar lo que ha acontecido en esta área del país sobre la cual hay tantas representaciones. Además, quería experimentar lo que es narrarnos nosotras mismas. De igual modo, me interesaba que el texto fuera cercano tanto a un neófito en estos temas, así como a un estudiante o a un experto. Francamente, los formalismos de la academia a mí me aburren. Por eso comulgo con Bell Hooks sobre su crítica a la teoría como instrumento, esa que reproduce jerarquías al interior de la academia, que reproduce una clase de intelectual en donde el único trabajo teórico es aquel que es abstracto, lleno de una jerga y difícil de leer. Bueno, yo buscaba todo lo contrario con mi libro. Quería o quiero que conecte con el público en general y dé cuenta de la diversidad y experiencia que nos rodean, lo personal y lo político. Arturo Escobar narra en el final del Salvaje que hay una tendencia en la antropología que entiende el conocer como una actividad práctica y situada. Hay una tendencia cercana en el aspecto del conocimiento embodied, corporalizado o encarnado. Bueno, la verdad es que me ha tomado mucho tiempo tomar conciencia de eso. Quizá porque como buena antropóloga provinciana, disciplinada en el etos vigilante del régimen de la modernidad colonial, ese régimen que instauró una división binaria donde la naturaleza va por un lado y la cultura va por el otro, yo fui educada de tal modo que lo académico, aunque parezca paradójico, me impide ver o me impedía ver y describir lo personal, lo emocional como algo serio para ser reflexionado o escrito. ¿Por qué digo todo esto acá? Bueno, hace unos días mi compañero me indagó mientras cenábamos. Me dijo, ¿cómo pasaste de un restaurante de comida árabe en las Cañitas de Buenos Aires al Etsuama Mayor de los Kogi, que es Macotama? ¿Cómo terminaste allí? ¿Cómo fuiste a ese lugar? ¿A través de quién te conectaste a ese cerro? Me quedé callada. Una constelación de imágenes vinieron a mi mente. Estaba ante una escena en la que dos cuerpos en copresencia conversan. Después de todo, pensar no es otra cosa que contestar. Es claro que mi interlocutor me condecía hacia una pregunta por mi posición en el mundo, o mejor aún, mi respuesta daría cuenta de mi lugar en el mundo. Pero mi respuesta se encuentra tejiéndose en un mover, en una suerte de desplazamiento tras otro, en una mudanza epistémica. Y las mudanzas, como sabemos, hacen doler el corazón.
Llegué a Macotama gracias a mi amigo Jorge Giraldo y a Jorge Nubita. Ellos fueron quienes me contactaron con Casa Indígena. Además de eso, en el momento en que me encontraba adelantando mi tesis de maestría, los Kogi estaban haciendo su plan salvaguarda. El plan salvaguarda lo habían diseñado de acuerdo a su territorialidad, es decir, debían realizar conversatorios en los Etsuamas mayores, Macotama, Jucumechi, Guamaca y Suribaca, ubicados en la cara norte de la sierra. Todos los Etsuamas habían sido caracterizados en el 2016 por Julio Barragán, por Peter, por Jorge, en su momento asesores del resguardo Kogi Malawi Arhuaco. El único Etsuama que faltaba por recorrer era Macotama, el Etsuama del fuego, el Etsuama de la formación política, el lugar donde se forman los mamos. Así que se suponía que si yo aceptaba subir a Macotama para realizar un conversatorio sobre el auto 004 del 2009, auto que es la génesis de los planes salvaguarda en materia normativa, pues yo lo haría, asumiría esa responsabilidad. Fue así como mi metodología se tejió en la metodología del plan salvaguarda de los Kogi, una metodología dentro de otra metodología o una no metodología, si se quiere llamar así. En todo caso, yo fui a Setsuama con el poder de la escritura de Occidente, porque creía que al fin y al cabo hacía parte de un proceso en el que los Kogis estaban apropiándose de la escritura para decirle al Estado colombiano qué hacer como respuesta ante las afectaciones de la guerra, del conflicto armado. Así es que en algún momento, mientras yo caminaba las calles de Belgrano, en Las Cañitas, en Buenos Aires, trabajando como mesera en un restaurante sirio-libanés en la sierra, se tejía la necesidad de que llegara alguien que apoyara con el plan y que tuviera el poder de la escritura, entre comillas, para que ellos pudieran escribir algo necesario en ese momento. Ahora puedo estar consciente de que las relaciones que se tejieron previa a mi llegada a la sierra me constituyen en un hoy que está lleno de interrogantes y desafíos, un caminar que no termina. En el 2020, con la pandemia, el desempleo y la melancolía, me refugié en la escritura. Escribí la consulta espiritual cuando vivía en Taganga, el Etsuama donde se reparan las faltas, donde se aprende de los errores y al reparar se adquiere conocimiento, tal como lo dicen los mamos, pero también como lo registra el decreto de la línea negra, decreto 1500 del 2018, que registra Taganga como el sitio 280. Hoy escribo estas líneas desde la otra cara del agua, la cara dulce, desde el Etsuama de Catoriguán, desde Minca, el lugar donde actualmente vivo. Ahora pienso que las rocas de Macotama se deben estar muriendo de la risa, pues yo pensaba que ese recorrido era contingente en mi vida, pero hoy hace parte de una red rizomática de relaciones a la cual sigo vinculada. Gracias. Muy bien, Angie, gracias. Margarita, seguimos contigo. Bueno, yo felicito a Angie por el libro que nos entrega, que realmente da una perspectiva. A mí me gusta mucho, pues desde el Caribe, por alguien que es de la región y que escribe en un contexto en el que, pues además me gusta mucho porque está hablando de política pública, pero está debatiendo permanentemente sobre la manera también como los Kagawa o Kogis entienden esa política pública. Y me llama mucho la atención que en su trabajo, digamos, aunque no está explícitamente expuesto, uno puede ver las dos tendencias recientes de las políticas multiculturales que ha habido en Colombia, que se presentan además en terrenos contrastados y que sin embargo están tan presentes ahí en la sierra, pero que aluden a categorías de protección muy semejantes, y es este concepto de salvaguarda. Se trata, por un lado, de la política de protección de patrimonios culturales, y en el caso de la sierra, pues tenemos nada menos que el Parque de Yuna, pero también, si quieren, patrimonios naturales ahí abajo con el Parque Tayrona, y también a la protección de la cultura inmaterial, que en este caso, pues,
Angie de alguna manera nos muestra que está tremendamente vinculada a la materialidad en la que se debate justamente las políticas del Estado. No voy a reproducir los términos, y que tiene que ver mucho con, pues con el ordenamiento territorial que tienen los grupos de la Sierra y los Cágaba. Una vez van a pensar cómo se van a aplicar esas políticas públicas. De ahí se generan planes para el Estado, planes de salvaguardia cultural, para proteger las manifestaciones de una diversidad cultural, que también Angie comienza cuestionando en la medida en que busca desalterizar esa alteridad que se ha construido de los COGI, y tratarlos de poner en un plano en el que actúan también, digamos, en una política, y ahí sí creo que no con una ontología política diferente, sino en la política, ¿no?, que les plantea el Estado para negociar en los términos que les plantea el Estado, tratando de hacer sus puntos sobre, puede haber un pensamiento político, pero en la política ellos están en el plano de la política del Estado. Por el otro lado, pues todo el trabajo de ella se centra en justamente la política de atención y protección a los pueblos indígenas y a las afrodescendientes, o sea, los pueblos marcados por la diferencia étnico-racial, que han sido afectados por el conflicto armado, y que desde la Corte Constitucional ordena a las instituciones tomar medidas extraordinarias, diferenciales y con alcances estructurales, en palabras de la Corte, para la construcción de planes de salvaguardia étnica. Y ese es el plan que Angie retrata como los pasos, y también dando un fuerte contexto primero del conflicto y debate, como decía Cristóbal, la idea de que el conflicto a los Kogi, por estar en la parte más alta de la sierra, los afectó menos. Esa afectación les, creo yo, no permite decir quién fue más o más afectado. La afectación no la mide el número de muertos que tuvieron en cada grupo. La afectación fue afectación, y lo que ella trata de mostrar es que la afectación se puede dar en muchos planos diferentes. Y lo otro es que pues esta política pues está generando primero, y es una pregunta que ella se hace a lo largo del libro, sobre cómo definir afectación. ¿Quién define las afectaciones que dan origen a la política? Y esas afectaciones generan daños, cómo se construye la noción de daño, y luego la consulta que va a llevar a la posibilidad de definir conjuntamente y de manera intercultural, digamos, planos de reparación. A mí me gustaría dialogar justamente como sobre ese paso de afectación a daño, a consulta, a reparación, y la manera como Angie pues lo expone en el libro. Está entretejido con un análisis también crítico a lo que ella hace, donde ella trata de ubicar su perspectiva sobre políticas públicas, eh, la resonancia que tienen estos pasos que propone el Estado en los movimientos sociales, y en este caso yo diría, la construcción del tejido organizativo que presenta la sierra, donde, como lo propone una colega, Astrid Ulloa, la autonomía no puede ser pensada sino en el marco interrelacional. Y en el interrelacional quiere decir entre los 4 pueblos indígenas, los pobladores no indígenas y los grupos, si quieres, con los que ellos han tenido que negociar pues su defensa territorial, principalmente sean estos grupos, digamos, armados de derecha o de izquierda. Y allí pues no sé qué tanto tiempo tendremos, pero sería muy interesante pensar cómo construyen la noción, digamos, a la noción de reparación, porque es que es muy interesante. Ella nos cuenta que entre los Kogi ellos siempre trataron de llevar justamente la alteridad para que la reparación se planteara solo en un plano simbólico, y ellos dicen, no, no es simbólico. Entonces le plantean el plano económico y dicen, no, tampoco ese es el plano. El plano es un plano de una integralidad, que es allí justamente donde sí entran perspectivas que no entran en el plano político, pero ellos se sientan a la mesa a dialogar como iguales, lo dice Angie en su trabajo. Y eso es muy interesante porque también nos muestra cómo se posicionan frente a una política que está derivada del derecho, y muy imbuida de un derecho civil y de un derecho en que el Estado no quiere avanzar en una posibilidad
de seguir reconociendo el derecho a la propiedad colectiva o que hace intentos al derecho, porque todo, digamos, el andamiaje está establecido para reconocer el derecho sobre propiedad privada, pero la colectiva es la que están reclamando ellos de alguna manera integralmente de ellos como parte del territorio, creo que no está. Entonces, esa me queda todavía como por indagarle a Angie, me gustaría oírla. Pero efectivamente es una salvaguarda y ese es el plan que se plantea como una política de acción humanitaria para estos grupos que el Estado caracteriza, como bien dijo Cristóbal, como víctimas y sin embargo ellos, digamos, el victimaje no es realmente la herramienta es las afectaciones que tratan de darle sentido, porque es que todos los términos en los que se sientan a negociar son términos que propone el Estado y lo que se está construyendo es justamente un discurso y una negociación por parte de ellos para responder a esas exigencias del Estado y a utilizarlas en beneficio, obviamente, y en defensa del territorio, que eso sí lo tienen claro, y si pudieran ampliarse, pero no quiero una ampliación de resguardo, sino reconocimiento de un territorio ancestral, y la ancestralidad nos lleva a otros debates que también pueden ser muy manipulados de lado y lado. No sé, quiero dejar por ahí, Angie, no sé si quieras como, responder o comentar algo sobre lo que yo digo. A mí me queda faltando y lo quiero decir en esta entrada y es que me muestre el trabajo que siga después de en el trabajo que Angie siga haciendo, nos muestre más la costeñidad de la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la gente indígena, que siempre se trata de establecer como una alteridad realmente cualquiera de los grupos y cuando uno está allá se piensan realmente vallenato, hablan con uno, los chistes, hay una participación en algo que es, digamos, caribe, costeño, que casi nadie retrata y que pues yo creo que es muy interesante ver el juego de esos dos lados en cualquiera de los espacios de negociación, porque si uno está en una consulta con la gente COVID, uno también se queda asombrado de la capacidad de manejo que tienen de dominio, de una tranquilidad asombrosa, del pausado, pero no se dejan llevar ni exaltar. Y eso llama mucho la atención, pero que están por fuera del espacio de negociación pueden ser unas personas eh, con las que me imagino Angie se siente mano a mano. Desafortunadamente no tenemos más tiempo porque tenemos que dar paso a la presentación del libro de Fabio Silva, pero muchas gracias, Margarita. Gracias, Angie, por el A libro. ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, Margarita. Abrazos. Chao. Muchísimas gracias. Quedamos atentos porque definitivamente surgen más dudas, muchas más miradas y esa es la dinámica de esta jornada. Nuevamente, muchas gracias por participar de esta actividad. Continuamos en esta ocasión y es precisamente la oportunidad para mostrar esta parte de autores preocupados por el Caribe colombiano. Se abordan, por un lado, pues aspectos de la vida, la cotidianidad y la forma de ser de los pueblos campesinos y pescadores del Magdalena Grande, entendiéndose pues como Cesar, Magdalena y La Guajira. Las formas de relacionarse con el territorio, identidades, corporalidades y saberes propios que expresan la historia y la realidad del mundo campesino. Vamos a darle paso en esta ocasión al libro denominado Vida Campesina en el Magdalena Grande, editorial Unión Magdalena, noviembre del 2020. En esta ocasión pues nos acompaña su autor, el profe Fabio Silva Vallejo, antropólogo, profesor e investigador del programa de antropología de la Universidad de Magdalena y director del grupo Oraloteca. Profe Fabio, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Felipe, por agradecerle a la editorial, a la universidad y a la feria por esta presentación y este espacio que nos abre para comentar sobre este libro que creo que es el inicio de una serie de trabajos que deben hacerse, no que estén hechos, sino que deben hacerse sobre las comunidades campesinas que hay a lo largo y ancho del Caribe colombiano. En este caso, pues a raíz de un proyecto con el Instituto Colombiano de Antropología, que buscaba hacer una revisión, creo que era en su momento, la situación actual del campesinado colombiano,
pues nosotros asumimos esta parte del Caribe colombiano, que es lo que hoy, o lo que en un momento se llamó el Magdalena Grande, que como usted lo dijo, es la vida, es los departamentos que lo integraban, era el Magdalena, el Cesar y la Guajira. A lo largo de esta investigación, pues había una constante que nos pedía el ICANN y era hacer una etnografía de las formas campesinas del Caribe colombiano reflejado y representado en estos 3 departamentos. Sin embargo, en el campo que hicimos, que fueron más o menos 4, 5, 6 meses más o menos, nos dábamos cuenta que en muchas de estas regiones estaba presente el conflicto y que en el afán de las comunidades, en el afán de los líderes, en el afán de la misma etnografía que estaban conscientes los campesinos que se estaba haciendo, pues querían denunciar su relación directa con el conflicto guerrillero o el conflicto militar o paramilitar, y entonces a veces nuestro trabajo se orientaba hacia allá, pues porque era digamos que en esa concesión que debe hacer el antropólogo, pues lo que querían hablar las comunidades y denunciar era los resultados del conflicto en esa medida. Entonces el libro lo dividimos en los 3 departamentos, pero por supuesto los 3 departamentos tienen unos escenarios geográfico-espaciales muy específicos, muy particulares, que obedecen sobre todo en el Magdalena Grande a una relación directa que hay entre el conflicto bipartidista de los años 50 y los procesos de migración que se dan de algunas regiones del interior del país y que van a generar la conformación de estos pueblos campesinos en los piedemontes de las sierras y lentamente se van subiendo. Digamos que hay unas excepciones, como son algunos de los grupos campesinos que hay en el origen del Perijá, que es los Montes de Oca, que son campesinos que provienen de la Guajira, de esta parte de la Guajira, del sur de la Guajira, como Fonseca, y por supuesto, pues los campesinos que tienen que ver con todo el poblamiento en gran parte de los Montes de María. Pero para el Magdalena Grande, digamos que buena parte de esos campesinos que habitan el Perijá y que habitan en la Sierra Nevada son campesinos que provienen del interior. Por el otro lado están una serie de campesinos que en un libro pasado lo llamamos, o algunos lo han llamado campesinos de agua y de tierra. El Centro de Memoria produce una serie de libros así, campesinos de agua y de tierra, y digamos que lo que llamó Herrera la llanura caribe, que está habitada por unas poblaciones campesinas que provienen de diferentes partes de la región. Como todas estas poblaciones campesinas, pues han sido estigmatizadas, digámoslo así, primero por una idea errónea del folclorismo creado desde las élites bogotanas y antioqueñas, y segundo, digo yo que invisibilizada por procesos y ausencias de investigación que se dieron hasta determinado momento. Digamos que en buena parte la obra de Fals, la historia doble de la costa, produjo una literatura muy importante, produjo un trabajo muy importante, pero que ante la constancia de trabajos sobre las categorías que él había aplicado y había designado al campesinado de la depresión momposina, que corresponde al Magdalena y al Cesar sobre todo, pues
se dieron estigmatizaciones frente a eso y se les olvidó, o se nos olvidó más bien a todos, que esos campesinos pescadores que estaban asentados en los ríos, en los playones de los ríos Magdalena, del río Cesar, y pues adquirían unas características casi de campesinos sin tierra, campesinos sin agua por los procesos de violencia que se gestaron y que se siguen gestando a lo largo y ancho de la región. Entonces, en esa medida, digamos que hace falta todavía un trabajo más detallado, más, más, más duradero, para poder establecer esas dinámicas que desafortunadamente el conflicto transformó. Es decir, una de las hipótesis nuestras que podemos ver en el libro es que el conflicto paramilitar y en algunas partes guerrillero y en algunas partes militar a través de los falsos positivos, pues el caso de los campesinos de la Sierra Nevada, pues el caso del lado de la serranía del Perijá, que corresponde a la parte campesina, igual le pasa a los Yuco-Yupa que habitan la otra cara, fueron transformados por diferentes fenómenos. Un poco para las indígenas, que no es nuestro caso, esas transformaciones se dan también por la implementación sistemática de las iglesias cristianas que también tocan al campesinado. Para el caso, por ejemplo, de la Sierra Nevada, lo que vamos a ver y lo que podemos anotar en el libro hasta ese momento era cómo las dinámicas campesinas de los habitantes que habían llegado a la Sierra Nevada, a casi toda la Sierra Nevada que corresponde a la parte del Magdalena, yo me imagino que a la del Cesar también, y también es previsible y uno lo puede ver en esa transformación que se da de la significación entre y esa pelea que hay y que Rachel había planteado en la gente del Aritama y que se sigue dando en atanques, o somos atanqueros o somos cancuamos, ¿cierto? Esa dualidad se sigue presentando y esa misma dualidad, digámoslo, se da en buena parte de la Sierra Nevada, en la medida en que si bien no es la dualidad de atanquero versus cancuamos, sí es una dualidad que se ha generado a través de las diferentes formas por las etapas por las que ha atravesado el campesino de la sierra y buena parte del Perijá. Y esas etapas la han atravesado todo el Caribe. Digamos que la primera etapa es el embate de la bonanza marimbera, que se va a dar no solamente en el Caribe, en las montañas del Caribe colombiano, sino en las ciénagas y en los campesinos de río, ¿cierto? El impacto de la bonanza marimbera llega consigo un cambio de roles, llega consigo unas formas que alteran las dinámicas y para ser socavadas por un periodo de 2-3 años que comienza a ser importante a la hora de hacer campo en ese momento y que hoy estamos tratando de ampliar en otros proyectos, de mirar esos 3-4 años que queda entre la salida lenta de la bonanza de los marimberos y la llegada de la guerrilla de la FARC a la sierra, por ejemplo. En el paso de esos 3-4 años hay una etapa sumamente abrupta de violencia por toda esa mano de obra que queda, de bandoleros que queda, de plata fácil que había, y que con la retirada del narcotráfico, pues asumen y van es contra el campesinado. Estas formas pues cambian con la llegada de las FARC,
sobre todo el Frente 19 en la Sierra Nevada, y cambia, digamos, si bien hay cierta tranquilidad aparente, también cambian las dinámicas y por supuesto, pues las formas de organizarse ordenadas y organizadas por la FARC. Con la salida de la FARC sistemáticamente irrumpe el paramilitarismo y con la llegada del paramilitarismo se fortalecen las iglesias cristianas, las formas, todas las formas de iglesias cristianas, y vuelve otra vez el campesino a generar ciertas incertidumbres, y uno las nota, por ejemplo, en la Sierra Nevada, en el Perijá también, en la ausencia de procesos que yo llamaría de procesos de ocio. Es decir, una de las cosas que nos parecía interesante y que dejamos apuntado en el libro de vida campesina es la ausencia, por ejemplo, de artesanía en tanto de los campesinos de la zona bananera, que son campesinos, y bueno, ahí habría una discusión que ya la han planteado algunos, si son, qué es ser campesino, y campesino, pues lo miramos, es como el sujeto que vive y trabaja en la tierra y de la tierra, pero pues estas dinámicas de enclave que se dan tanto arriba por las grandes cafeteras que llegan hacia principios de siglo, las Cincinnati, los Weaver y todas estas grandes haciendas cafeteras, o las grandes plantaciones de banano que se dan en a lo largo y ancho de la zona bananera, o las grandes formaciones ganaderas que se dan en la llanura caribe que abarca el Cesar y el Magdalena. Entonces, digamos que ahí hay formas que uno pregunta, por ejemplo, dudas que nos quedaron y que fueron difíciles de contestar por el campo, que hay que hacerlo más amplio, por la falta de experticia que también pudiéramos haber tenido. Y era, por ejemplo, pues, una pregunta era, ¿por qué no existen unas artesanías que se conviertan en dinamizadores en determinado momento de estas formas campesinas? ¿Sí? Hay una artesanía muy clara en el Antioquia, en la zona cafetera tolimense, aquí no hay unas formas artesanales. Tampoco hay unas formas artesanales en la zona bananera, ¿cierto? Tampoco existen unas músicas. Existe un vallenato que digamos que son unas músicas campesinas de juglares, pero que arriba en la sierra, digamos que para eso sí lo han apropiado a través del chicote con acordeón, los arhuacos, pero los campesinos, por ejemplo, de la sierra, eliminaron o les eliminaron sistemáticamente sus formas de ocio generadas, y yo diría que articuladas a los procesos de dogmatismo a los que fueron sometidos sistemáticamente. Si ustedes miran y suben a la sierra, a San Pedro, a San Javier, a todos estos poblados, encuentran que no hay festividades, no hay fiestas campesinas. No existe San Pedro y San Pablo, que son fiestas casi que nacionales representadas a lo largo y ancho del país, pero arriba no hay este tipo de festividades. Y eso rompe un poco con la construcción que se hizo erróneamente del Caribe contestatario, del Caribe abierto, y el Caribe feliz y multicolor, que es una construcción tremendamente errónea, que cuando uno hace el campo se da cuenta que eso no existe nada, y pues que ya lo había denunciado Walcott, Derek Walcott, para el Caribe insular a lo largo y ancho de su obra. Después, este libro es el producto de una investigación de la Oraloteca, en la que participamos más o menos 7, 8 autores, todos de la Oraloteca. Tuvimos la ayuda y la colaboración de un profesor muy conocedor del Caribe que nos
ayudó a pensar la unidad del libro, que es el profesor Francisco Abella Esquivel, pero el resto son investigadores, todos costeños, que nos dividimos por regiones de acuerdo en donde habíamos tenido experiencia de campo, de trabajo, y pues nos permitió este primer ejercicio de poder mirar actualmente cuáles son estas formas, estas dinámicas de la vida campesina. Pues es un libro bastante voluminoso, 600 páginas, que esperamos una retroalimentación, por supuesto, pues con muchas críticas, en la medida en que pues libro que no genere críticas pareciera que es un libro autista, ¿cierto? Y en esa medida, pues el libro carece, digamos, no carece, sino que es el producto de muchas interpretaciones de los autores, ¿cierto? Y en esa medida, pues tratamos de concretarlo en un volumen que nos respondiera sobre todo a una metodología que hemos tratado no de implementar en la oraloteca, sino de practicar, que se ha practicado a lo largo de la historia de la antropología, y es el dejar hablar, ¿cierto? La, la división que hace Canclini, diferenciando entre el sociólogo y el antropólogo. El sociólogo habla del campesino, el antropólogo deja hablar al campesino, y lo que nosotros hicimos es dejar hablar al campesino. Y la particularidad que tiene el libro es que al dejar hablar al campesino, como debe ser, el campesino busca que su condición histórica de desplazado, de invisibilizado, salga a reducir, ¿cierto? Que se muestre que en muchos casos la justicia transicional no ha servido para nada, pero para nada, que las reparaciones no se han dado, que la lucha siempre ha sido contra la tierra de ellos, y que es importante, según, y lo veo también así para ellos, que este tipo de ejercicios se conviertan en instrumentos de denuncia, ¿cierto? En algunos casos nos decían, profesor, pero ¿para qué necesita que le digamos cómo bailamos o cómo hacemos cuando tenemos unos problemas más grandes, que es, por ejemplo, la desecación que se están haciendo de la Ciénaga Grande, o casos como fue el ampliar la frontera agrícola en todos los márgenes del río Magdalena y los playones, y fueron usurpadas por las grandes familias ganaderas de toda esta zona del Banco, de Plato, de Santa Bárbara de Pinto, y el campesino y pescador quedaron en el aire porque les encerraron los playones, que son territorios públicos del gobierno, y fueron expulsados. O en territorios campesinos donde la gente sigue en una situación deplorable, como en la India, por ejemplo, la India, un corregimiento de San Pedro en la sierra, donde la guerrilla maltrató, los paramilitares maltrataron, donde los falsos positivos maltrataron, donde al café le cayó la roya, le cayó, donde la federación no reparó nada, y entonces, pues, y fuera de eso, pues las condiciones actuales de vida. Entonces, claro, ante esas situaciones, uno piensa, bueno, lo más importante es dejar hablar sobre las realidades, y creo que el libro se acoge a esas realidades que están ahí y que se presentan en la región Caribe.
Profe Fabio, muchísimas gracias por esta presentación. Definitivamente queda a la disposición del público que se encuentra conectado con nosotros en esta transmisión especial de la Feria Internacional del Libro, en compañía con la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en compañía con la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta. Si quieren tener más detalles, estas dos obras presentadas en esta jornada se encuentran disponibles en Siglo del Hombre Editores. Lo pueden encontrar en la página web libreriasiglo.com y de esta forma tener la facilidad para adquirir estas obras. Invitados en esta jornada, nos acercamos a las conclusiones para ir cerrando ya casi a las 6 de la tarde. Un mensaje para despedirnos en esta transmisión, por favor. Angie. Angie, recuperamos el audio, por favor. Ahí estamos. Ahora sí, adelante. Sí. Bueno, con relación a esto del dejar hablar y de etnografía en colaboración o coteorizar, viste, lo habíamos hablado con Margarita y es que en la primera parte del libro hay una suerte de tensión porque yo estoy mencionando y haciendo mucho énfasis en que básicamente no me interesa hablar en representación de los Cágaba, puesto que eso es como volver a un lugar común muy cuestionado en la antropología, sino que yo quiero hacer un puente desde la antropología a las políticas públicas y para eso el pretexto son los Cágabas. Eso como para anotarlo, Margarita fue como muy aguda en eso, me lo mencionó en un momento que dialogamos, porque básicamente pues, no es muy sencillo trabajar con los Cágabas. Y bueno, el tema político no es un tema como muy discutido, o las mujeres en la antropología, como que ha habido una tendencia, una línea de estudio a que las mujeres trabajen todo lo relacionado con la maternidad, la corporalidad, pero el asunto político y simbólico en la antropología siempre había estado a cargo de los hombres, o en su momento, en sus inicios de la antropología, esa fue la tendencia. Entonces yo también quería probar con este libro qué pasaba si nosotras mismas narrábamos lo que aquí acontecía, que me parece fundamental porque hay muchos semilleros de investigación, semilleros de investigaciones tanto en la Universidad de Antioquia como en la Javeriana, que vienen explorando estos temas, pero ¿por qué nos contamos nosotros mismos lo que pasa aquí? Me parecía como una apuesta de colonial. No sé si me escucharon porque siento como un... ¿Sí? Sí, sí. Claro, muchísimas ¿Escucharon? gracias. Ah, bueno, pues cedo la palabra al profe Fabio. No, yo solo complemento lo que dice Angie, que me parece clave. En nosotros fue lo contrario, pasó lo contrario. Es decir, una de las características, y no sé si consecuencias, no quisiera usar esa palabra, pero que genera el conflicto el conflicto paramilitar y guerrillero, es el auge y el empoderamiento de la mujer campesina en los movimientos de liderazgo, en los movimientos sociales, y cambia las dinámicas del movimiento social, porque son asumidas por mujeres, ¿cierto? Esto uno lo ve en Fuerza de Mujeres Bayú, esto lo ve uno en el colectivo de comunicaciones de los Montes de María, esto lo ve uno en todo el colectivo que hay en Asprosin, en donde la mujer cumple un papel determinante. Uno lo ve en las mujeres, en lo que se llamó las maestras ancestrales en Uré. Uno lo ve en toda parte, en la Sierra Nevada, lo ven las mujeres pescadoras, en donde cuando la mujer pescadora asume el liderazgo de la pesca comienza a ser medio rentable para el colectivo. Entonces, y claro, aquí fue lo contrario, fuimos hombres y terminamos trabajando con mujeres, haciendo un papel importante, digamos, que es el de la mujer en el movimiento social caribeño. No sé cómo funcionan en las otras partes del país, porque lo que conozco es del Caribe, pero que sí me parece bien importante en lo que dice Angie, y es la mediación, ¿cierto? Es decir, la antropología deja de ser, el antropólogo, la antropóloga deja de ser un teórico todo y debe convertirse en una especie de mediador
un mediador que contribuya a un proceso, no más, no, porque yo sí creo que hemos aprendido a las malas de que el antropólogo asumió la voz de los otros y creyó hablar por él y distorsionó, ¿cierto? Y entonces en eso caímos y hablamos del nativo ecológico y le dimos un denotativo al campesino y lo llamamos colono, y esa colonización volvió al sujeto campesino casi que un sujeto carente de posibilidades, cuando son campesinos trasladados, ¿cierto? Son, como decía un compositor o un escritor, mientras suyo canto, ¿cierto? El cantante no deja de cantar porque le toque huir. El campesino no deja de ser campesino porque se pase de un lugar a otro. Sigue siendo campesino, sigue siendo campesina, y en eso me parece clave pues, y me alegra que en eso estemos en sintonía con Angie y que eso estamos haciendo en buena parte de la antropología que estamos tratando de implementar en la Universidad del Magdalena. Nuevamente, muchísimas gracias, profe Fabio Silva, Angie Prado, que estuvo con nosotros presentando sus libros, a cada uno de los comentaristas, también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Nos vamos acercando a las 6 de la tarde y esta actividad finaliza. Las personas que se acaban de conectar, les recordamos que hacemos parte del capítulo Regiones en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y en esta ocasión organizado este espacio por la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FILSMAR, se convierte en una muy buena excusa para abrir ese abrebocas, regalarles a ustedes ese abrebocas de lo que será la versión 2021 del 6 al 9 de octubre. Finalizamos entonces esta jornada que estuvo denominada como Vida Rural y Nuestro Territorio Ancestral, una agenda pendiente en el Caribe colombiano. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes que estaban al otro lado de la pantalla conectados con la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Seguimos disfrutando su programación. Cerramos por el momento esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, Ángel. Saludos, chao. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Un gusto. Gracias. Chao, chao.